Bueno, buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 15 de mayo de 2014. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Correval Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @CorrevalETR para mayor información. Veamos qué pasó entonces el día miércoles, donde acciones internacionales retrocedieron luego de alza en IPP de Estados Unidos y expectativa por IPC, que salió hace unos cuantos minutos. Y básicamente hubo temores por panorama de vivienda y crecimiento de China también generaron algo de descenso. Así que el temor era el descenso en inflación en los Estados Unidos y desaceleración en China, temores por el mercado de vivienda, mercado inmobiliario en el país asiático. Y acciones locales mantienen indecisión en línea con el mercado internacional, en medio de optimismo económico local y presión a la baja por mercado externo. Así que se mantuvo entonces la indecisión también en el mercado local. Datos económicos del día de ayer, inventarios de crudo de Estados Unidos suben en 0.9 millones de barriles la semana pasada, se mantienen entonces en niveles bastante altos, gasolina y destilados caen en 0.8 millones y 1.1 millones respectivamente, ya viene la temporada de vacaciones, el driving season, vamos a ver si hay algo de descenso en los inventarios durante el mes de junio, pero por ahora la presión continúa alcista, pero pese a ese panorama, el petróleo logra mantenerse sobre los 101, 102 dólares por barril. Y el IPP de Estados Unidos para abril crece 0,6, mercado esperaba una alza de 0,2. Recordemos que la recuperación económica en Estados Unidos pues lentamente está generando algo de inflación. Y tendremos para el 18 de junio, ya estamos casi a un mes, la decisión de tasas de la Reserva Federal. Esa decisión de tasas será muy importante por una sencilla razón y es que tenemos un aumento en inflación hacia el 2% y ese aumento en inflación empieza a generar entonces dudas sobre qué tanto podría mantenerse la política monetaria expansiva en los Estados Unidos. Así que por ahora continuará entonces el panorama de retiro de la política monetaria expansiva, de la mitigación de lo que era compra de bonos y según la evolución futura de inflación pues tendremos un panorama mucho más claro, pero por ahora se empieza a registrar entonces mayor probabilidad de ascenso en tasa de interés a futuro. Estamos cada vez más cerca de esos movimientos, entonces es importante tenerlo en cuenta a futuro. Y tenemos VIX, nivel de riesgo continúa bajo, continúa relativamente bajo el nivel de riesgo. Hoy posiblemente tengamos mayor volatilidad y se esté generando algún tipo de cambio en estos indicadores. Así que no descartamos que para la jornada del día de hoy haya mayor volatilidad, luego un ascenso en el IPC de los Estados Unidos, así que tendremos posiblemente mayor volatilidad. En cuanto a mercados asiáticos, acciones de la región presentaron comportamiento mixto, pese a mejorar en datos económicos. El PIB de Japón sorprende con crecimiento, 1.5% crece durante el primer trimestre por encima del 1% esperado por el mercado y 0.2% previo, así que hay un crecimiento bastante sólido. Y la actividad industrial en Japón para marzo crece 2.4%, el mercado esperaba 2.5%. También continúa el crecimiento de la producción industrial y la confianza del consumidor en Japón. Para abril baja de 37.5 a 37 puntos en línea con expectativa con el mercado, un descenso no significativo. Europa agregando volatilidad con descensos luego de que cifra de crecimiento estuviera por debajo del esperado por el mercado. El PIB preliminar del primer trimestre en la zona euro crece 0,2 por debajo del 0,4 esperado. El IPC estuvo en línea con lo esperado 0,7 y núcleo 1%, así que continúa la inflación bajo control, no un escenario de deflación, pero sí una debilidad en el crecimiento que empieza a poner sobre la mesa la posibilidad de que el Banco Central Europeo inyecte entonces liquidez. El mercado está a la expectativa de esa inyección de liquidez del Banco Central Europeo. Y en el primer trimestre Francia no crece, Alemania crece 0,8 por encima del esperado y la economía italiana se contrae 0,1. Así que tuvimos datos de debilidad de crecimiento en Europa. Vamos a ver si el mercado entonces recibirá lo que será el estímulo por parte de la Reserva Federal. En cuanto al mercado colombiano, tuvimos producción industrial y ventas al por menor, superando expectativas del mercado, que la producción industrial crece 9.8%, las ventas al por menor 8.3%. Continúan entonces sólidos los crecimientos de la economía colombiana, la mejora en datos y el aumento en inflación pues justificaría en que continuara entonces el Banco de la República en aumento en tasas. Aumenta la probabilidad que para el último viernes de este año de este mes, perdón, de mayo tengamos un nuevo ascenso de tasas por parte del Banco de la República. También publicó utilidades ETB, disminuyendo en utilidad neta de 31.000 a 19.000 millones. Los ingresos estuvieron creciendo 2%. Digamos que no son muy buenos los resultados en temas netos, pero la parte operativa y de ventas continúa con ascensos, lo que podría mantener entonces o el lateral y leves sesgo alcista. Ya lo revisaremos en gráficas. Noticias del día, gran cantidad de noticias en el día de hoy. El IPC de Estados Unidos para el mes de abril sube 0,3 en línea con lo esperado con el mercado, el núcleo crece 0,2, pero más importante que la variación mensual, vamos a traer las gráficas anuales.
Aquí tenemos la evolución del IPC y tanto el IPC núcleo se acercan al 2%. Recuerden que el 2,1 es el punto clave para la Reserva Federal. Ya tenemos la tasa de desempleo por debajo del 6,5, la inflación en el 2, así que continuaría la expectativa de retiro del estímulo y tarde o temprano se acerca posibles movimientos en tasa de interés. Hay que estar pendientes porque a medida que la inflación está subiendo aumenta cada vez más la probabilidad de un movimiento alcista en tasa de interés por parte de la Reserva Federal. No sé si con este resultado se atrevan a acelerar un poco el retiro de lo que sería la política monetaria expansiva, pero por ahora el panorama continúa siendo de posible aceleración en lo que sería ascenso en tasa de interés. Así que ese IPC es la noticia más importante del día. Y peticiones iniciales de subsidio de desempleo en Estados Unidos para la semana pasada bajan a 297.000 por debajo de los 317.000 esperados. Muy buena noticia en empleo, pero recuerden que el mercado está tomando esas buenas noticias de empleo como posible ascenso en tasa a futuro. Así que básicamente empieza a generar algo de presión bajista ante la fortaleza del dólar. El que sería el gran ganador y ha sido el gran ganador durante las semanas anteriores ha sido básicamente el dólar que ha ganado terreno frente a las principales monedas del mundo. Y tenemos el índice de manufactura en Nueva York para el mes de mayo, mejora de 1,29 a 19,01, una mejora importante en ese índice por encima del 5% esperado. Así que muy buenos datos de Estados Unidos, de economía europea más o menos débil, aunque la devaluación del euro pues, ayuda a la recuperación. El mercado espera estímulo por parte de la zona euro y la inflación está repuntando en Estados Unidos. Lo que nos gusta aquí es el panorama de repunte en inflación que podría estar debilitando bien sea commodities o incluso el mercado accionario en acciones cíclicas de los Estados Unidos. La producción industrial esperamos a las 8:15, 9 índice de la Fed de Filadelfia y 9 de la mañana índice del mercado de vivienda, la confianza de los constructores, índice NAP. Así que por ahora continúan los datos económicos, pero el que más preocupa por ahora es el panorama de inflación, es el más importante. ¿Qué más tenemos? Mañana tendremos construcciones iniciales y sentimiento del consumidor en Estados Unidos. Tenemos construcciones iniciales y sentimiento del consumidor. Continuaremos con los datos, pero pues el mercado lo que tiene que asimilar por ahora es el panorama de inflación. Así que en términos generales, los mercados internacionales podrían mantener indecisión en medio de datos fundamentales. El alza en IPC podría mantener esa presión sobre los mercados. No sé exactamente cómo lo va a definir el mercado, si se anima por los buenos datos de Estados Unidos o se preocupa por un menor estímulo y un posible ascenso en tasa de interés a futuro luego del aumento en el IPC. Así que ese IPC nos pone un tema clave hoy. Y el mercado local seguiría atento a soportes de corto plazo para evaluar si luego de datos económicos la tendencia alcista se mantiene. Recordemos que si se logra mantener sobre los soportes de corto plazo, pues quiere decir que el mercado tomó las noticias como algo positivo, pero si empezamos a romper los soportes de corto plazo, pues estaríamos hablando básicamente que el mercado se va a preocupar sobre un posible ascenso de tasa de interés en la Reserva Federal a futuro. Recuerden que el mercado se mueve con las expectativas, se empieza a descontar cosas del futuro y si rompemos soportes del corto plazo es porque el mercado estaría descontando una menor política monetaria expansiva en los Estados Unidos. Vamos entonces qué nos dicen las gráficas y cómo asimilamos esa información con base en las gráficas en el comportamiento de los activos. Ayer Dow Jones cae, recordemos que está en la zona de soporte del 16.600, 16.500. Si hoy llega a romper esos 16.500, 16.400, la zona de promedios móviles 20.40, tendríamos una posible mayor presión bajista futuro y básicamente una presión por el aumento en el IPC, que el mercado estaría descontando un ascenso en tasa de interés a futuro. Si logra mantenerse sobre los 500, 400, esta zona de promedios móviles de 20 y 40, quiere decir que el mercado se enfocó más en el tema del crecimiento y no se preocupa por tasas, pero existe una alta probabilidad de ruptura porque siempre el IPC es una de las noticias más importantes, así como lo es el movimiento en tasa de interés. El IPSA continúa también con sesgo alcista, llegando a la resistencia de los 4.000. Ya empiezan a chocar un poco vendedores con velas tipo hombre colgado, así que estamos en resistencia para el índice general de la bolsa de Santiago, el índice de precios selectivos. Así que por ahora estamos en resistencia. El índice general de la bolsa de valores de Lima también viene con descensos, viene con movimiento de corrección y dependerá de esa zona de los 300 o 400 si logramos mantener el soporte y tendencia alcista. No descartamos indecisión y presencia de vendedores al estar en zona de resistencia. En cuanto al dólar, ayer se choca contra resistencia. Recuerden el 30, la zona del 30.25 es la resistencia. Si logra hoy empezar a presionar de nuevo, podría haber un nuevo cambio de tendencia. Recordemos que hay algo de divergencia y solo rompiendo el 1950 podríamos cambiar de tendencia. Vamos a ver qué pesa más, si el tema de la expectativa de flujos o
el cambio que estamos teniendo en IPC de los Estados Unidos, que agrega una mayor presión alcista sobre el dólar, mejoran datos de empleo e IPC acercándose al 2%. Hay algo de riesgo de cambio de tendencia alcista por fundamentales. Para eso, el técnico debería confirmar los 1950 como ruptura de ese nivel. En cuanto al WTI, estamos sobre los 101 como la zona de soporte. Tras la publicación de datos, vale la pena que lo veamos acá. Voy a traer una gráfica que se ve en tiempo real. El precio del petróleo con los datos económicos repunta, pero cede terreno. Básicamente repunta por los buenos datos de crecimiento de Estados Unidos, pero la fortaleza del dólar le quita algo de fuerza. No obstante, vamos a llevar ese comportamiento de corto plazo a lo que sería la gráfica y el 101 será el responsable. Mientras esté sobre 101, puede continuar a 104, 105. La pérdida del 101 nos llevaría de nuevo a 98, 96 y quiere decir que el panorama de tasas e inflación pesó más. Así que 101 será el nivel importante. Recuerden que los fundamentales nos dan la dirección y los técnicos nos ayudan a identificar el cuándo. Así que si el mercado rompe el 101 es porque está enfocado en otro tema un poco más bajista. Euro en este momento está cotizando a 1.3654. La presión sigue siendo bajista a medida que Europa muestra debilidad en su crecimiento y Estados Unidos aumenta la inflación, aumentando la probabilidad de descenso en tasa de interés. Así que la presión sigue siendo bajista. Y el Colcap, vamos entonces con nuestro mercado. Vamos con el índice Colcap que ayer expresa indecisión. Vamos a traer el graficador. Con dos dojis, eso nos deja lo importante de hoy. Vamos a dejar, ayer teníamos el 80-70, esa zona es importante, 80-70. Si llega a romper el 80-70, es probable que empecemos a tener una presión bajista hacia el 600 o 630 como primeras paradas y ya evaluaremos qué sucede. Pero esa indecisión se resolvería entonces si hay ruptura del 670 con mayor presión bajista. Recordemos que el 700 se le dio fuerza como resistencia hace unas jornadas, unos comités. Si rompe 700 quiere decir que el mercado se enfoca todavía en el 750. También nuestros datos económicos tan sólidos pues están presionando a un ascenso en la tasa de interés por parte del Banco de la República. Por ahora simplemente se mantiene la indecisión, atentos al 700, 680, 670. En el que rompa primero nos dará tendencia y nos definirá si el mercado se va a enfocar en los buenos datos económicos o en el aumento en tasas. Por ahora, el escenario más probable es el tema de aumento en tasas, así que tengan mucho cuidado con los soportes, porque existe una mayor probabilidad de ruptura a la baja que al alza por fundamentales, pero igual digamos que no quiere decir que va a pasar, así que deben estar atentos. Si hay ruptura del 670, 680, deben tener cuidado, existe la posibilidad de un movimiento bajista fuerte. De lo contrario, mientras se mantenga, quiere decir que el mercado aún no se va a preocupar por inflación y si romperemos el 700, continuamos al 750. Estamos 50-50% de probabilidad en ver las doji que simplemente dejan el mercado indeciso, pero nos muestran esos dos niveles importantes. Otro indeciso es Banco Bogotá 70 contra 68, el que se mueva primero nos definiría tendencia, por ahora seguimos 70 contra 68 en comportamiento lateral. Bolsa de Valores de Colombia repuntando en el día de ayer después de los movimientos de alto volumen, intentando cambiar el sesgo. Recordemos el 21.50, si logra romper el 21.50 podría volver a 23, 23.3 como la resistencia promedio móvil de 200 periodos. Si no logra pasar los 21.5 podría volver hacia los 20.60, 20.70. Solo rompiendo ese nivel volveríamos a tener presión bajista 19.80. Por ahora está contra resistencia, vamos a ver si logra salir del lateral e iniciar un nuevo movimiento alcista. En cuanto a Celsia, 6000, sigue aguantando el 6000, recuerden que está bajo tendencia alcista, en lo que podría ser una figura de continuación de tendencia que es un triángulo. Si logra aguantar el 6000 y romper los 6100, puede avanzar a 6400, un nivel de resistencia muy fuerte para este activo. Si por el contrario rompe los 6000, podríamos tener descensos a 5600, importante el 6000, el soporte de la tendencia alcista. Cementos Argos intenta descender, pero lo recuperan con mucha fuerza, no con mucho volumen, pero ahí más o menos. Igual se logra mantener sobre los 11.000. Recuerden que para generar o para considerar roto un nivel, hay que cerrar. Una de las condiciones es cerrar por debajo en caso de soporte, cerrar por encima en caso de resistencias. Se mantiene sobre los 11, mientras esté sobre 11 puede volver a 10.500, 10.700, pero recuerden que estamos contra banda superior de Bollinger muy amplia, por lo que se está dando este choque constante entre compradores y vendedores. Seguimos en una zona de resistencia importante. Si hay ruptura de los 11.000 y cerramos por debajo en el día, habría la posibilidad de corrección a 10.500, 10.200 como zonas de soporte importante, esos 11 para el día de hoy. Lo mismo para Cemex serían los 17, con bajo volumen siguen los 18, si rompe 18 puede avanzar a 18.700,
De lo contrario, si no rompe el 18 podría volver a 17, si rompe 17 volvemos a 16, el comportamiento sigue siendo lateral, estamos en resistencia, a ver qué pasa con esos niveles. Canacol intenta avanzar en el día de ayer, pero vuelve y frena, no obstante se mantiene aún sobre la línea de tendencia alcista, recuerden los 13.000, solo rompiendo los 13.000 cambiaría de tendencia y podría descender hacia los 12.000, 11.900, mientras aguante los 13.000 hay una posibilidad de volver a 14.800, 15.000. 3 el nivel importante para mantener la tendencia alcista en Canacol o cambiar tendencia según análisis técnico. Con concreto logra aguantar los 1400, estamos 1400 contra 1500, si rompe 1400 de nuevo podría volver a 1350. No hay muchos niveles porque la liquidez no es significativa, tampoco hay una tendencia clara, ya que el comportamiento es lateral. En cuanto a Corficol, recuerden que intentó cambiar, estaba en tendencia alcista de corto plazo, pero ya cambió esa tendencia. Ahora está en este sesgo alcista que no puedo pintar muy bien. 37.600 es el soporte. Mientras aguante el 600 puede volver a 39 y 39.200. Si pierde esos 37.600 podría volver a tener presión bajista hacia los 36.000. Importante los 37.600. Recuerden, hay que estar muy pendientes de lo que es el soporte de corto plazo, ya que tenemos un aumento en el IPC de los Estados Unidos. Ecopetrol, repuntando en el día de ayer, continúa dentro de su lateral de 3.600, 3.400. Si logra superar los 600 puede avanzar incluso hasta 3.720 y 3.800. Por ahí tenemos algún tipo de hallazgo, creo que en revista de dinero no es tan alto, pero podría, no hay detalles exactamente del tamaño, bien la noticia, así que por ahora si llega a romper 600 puede avanzar a 720, 800, si no, volvemos a estar 3400, 3600, solo rompiendo 3400 iniciaría movimiento bajista por ahora, hay algo de indecisión en los indicadores. Empresa Energía Bogotá, 1600 sigue siendo un soporte, ayer marca un doji, así que mientras se mantenga sobre esos 1600 aún hay posibilidad de continuar a 1640, 1680, la pérdida de los 1600 lo podría llevar de nuevo a niveles de 1550, que es el soporte más importante por ahora de la tendencia alcista. La pérdida de los 1550 generaría nueva presión a la baja significativa. En cuanto a construcciones, el Cóndor, seguimos sin niveles 1300, 1200. Hay un panorama de 50-50 de probabilidad, aunque estamos en la zona de soporte de promedios móviles de 20 y 40. No obstante, pues no tengo técnicos muy fuertes. Seguimos lateral como escenario probable en ENCA, 11.60 contra 10, 10, 10. 50% de probabilidad de ascenso como descenso. No hay una tendencia clara por ahora para lo que es ENCA. ETB publicando resultados, pérdida neta descendiendo, pero ingresos y utilidad operacional con crecimientos, no sé por cuál se va a enfocar el mercado, pero esos resultados todavía le dan soporte al 420, lo que nos da es una resistencia en 460, 420, 460, si el mercado asimila que el aumento en la utilidad operativa es mucho más importante, podríamos ir hacia los 500, 520 otra vez de máximos. De lo contrario, como la compañía está mejorando en ventas, no en utilidad neta, vamos hacia los 420 como zona de soporte. Continúa 400, 420 la zona de soporte. La noticia no es tan mala como para generar presión bajista, tampoco es tan buena para salir disparados con fuerza, pero por ahora estamos 460, 420 con algo de probabilidad de 500 como máximo, 507, 508 si el mercado lo llega a tomar como algo bueno. Por ahora, entonces 420, 400 soporte, comportamiento lateral probable con leve sesgo alcista tras resultados empresariales. Éxito 30.000 como la zona de soporte. Recuerden que si llega a romper los 30 se pierde el sesgo alcista y podríamos volver a niveles de 28. Quiere decir que está pesando el tema de aumento en tasa de interés. De lo contrario, mientras estemos sobre el 30 aún podemos volver a 31 y 32.300. Por ahora el 30 es el nivel importante para tener en cuenta durante la jornada. Grupo Argos los 22, después de dos velas de indecisión, dos dojis, si aguanta los 22 puede volver a 23 y 23.200. Pero si rompe los 22 la presión bajista podría extenderse a 20.800. Importante esa zona de los 22 como zona de soporte. En cuanto a Grupo Aval, continúa la tendencia alcista. 1310 sigue siendo el soporte, mientras aguante el 1310, continúa 1350, 380 como escenario probable. Si rompe, perderíamos la tendencia hacia 1260 como primera zona de soporte. Grupo Sura, 38.000, sigue siendo el soporte. Recordemos que está creciendo con divergencia.
Así que por ahora todo lo que sea 39.200 en adelante es zona de resistencia importante. Si pierde los 38 volveríamos a tener presión a la baja hacia los 36.600, 36.500. ISA, descenso con fuerza, aparecen compradores recuperando terreno después de velas de indecisión. Ya empiezan a luchar compradores y vendedores en esta zona, lo que le da más fuerza al 9.700 aún. Estamos en resistencia entre 9.700 y 9.400. Si vuelve a presionar a la baja 9.400, podríamos tener descenso hacia los 9.800, 9.400 el nivel importante, lo contrario puede avanzar a 9.700, aunque ya estamos en zonas de resistencia importantes para estos activos. Seguimos entonces con Isagen, que continúa bajo presión bajista. La zona de soporte más importante está por ahora en el 2.900 y tenemos el 3.100 como resistencia. Por ahora hay un 50% ascenso como de descenso después de las caídas anteriores. Mineros, el oro sigue oscilando cerca de los $1.300 la onza, lo pasa, se devuelve, lo pasa, se devuelve, hay comportamiento lateral, al igual que mineros que sigue 3.000 contra 2.800. Por ahora no hay una tendencia clara, por ahora continuamos 3.000 contra 2.800 en comportamiento lateral, que rompa primero nos dará mayor tendencia. Nutresa se impulsa en el día de ayer y aparecen vendedores. Recuerden que estamos contra una zona de máximos importante de los 29. Así que aparecen vendedores en el día de ayer. ¿Qué pasa ahora con ese movimiento? 27.800 va a ser nuestro soporte de corto plazo. 27.900, perdón. Mientras esté sobre los 27.900 hay posibilidad de volver a atacar los 29 y tarde o temprano romperlos. Si rompe los 27.900, los vendedores podrían tomar control del mercado y generarnos presión a la baja hacia los 27, 26.600 como zonas de soporte. Importante, los 27 contra los 26.600. Y el soporte corto plazo 27.900. Hay lucha entre compradores y vendedores que se va a intensificar a medida que el IPC de los Estados Unidos empieza a subir. Grupo Aval sigue el mismo panorama. Aún no ha roto el 1320, 1310. Solo rompiendo ese nivel cambiaríamos a tendencia bajista con posible soporte de 1260. Mientras sobre ese nivel aún puede buscar 350, 380. Y preferencial a Bianca Holding en su pullback contra las 4.000 no ha podido pasar. Si logra pasar los 4 habría la posibilidad de 4.200, 4.400. Mientras esté sobre 4.000 aún puede volver a 3.800, 3.600 como escenario probable. Preferencial Bancolombia rompiendo ayer los 27. Si no logra recuperar pronto los 27, recuerden la divergencia que anuncia la posibilidad de cambio de tendencia. Quiere decir que empezaríamos a tener presión bajista hacia los 26 y 25.200. Importante los 27 ahora como nivel de resistencia. De no superarlo, quiere decir que el mercado se enfocaría ya en una presión bajista adicional por el aumento en el IPC de los Estados Unidos y también el aumento en tasa en el mercado local. Carvajal Empaques con bajo tendencia bajista en todos los plazos. Sin liquidez, seguimos con resistencia por ahora en 2.800, soporte en 2.100, serían los dos niveles importantes. Preferencial Cementos Argos marcando indecisión. Si llega a romper los 11.900, los 10.900, podríamos tener presión a la baja 10.500, 10.300, 10.900 el soporte importante. Si logra aguantar, podría avanzar a los 11.200. Preferencial Da Vivienda, el único banco que continúa con muy buena tendencia y continúa también con buen volumen. Así que los 28 es la zona de soporte. Y todo lo que sea 29.400 es resistencia por banda superior de Bollinger bastante amplia que aumenta o disminuye la probabilidad de negociar por estos activos. Recuerden que esto se calcula con base en dos desviaciones estándar, que también está con base en lo que es una distribución normal. 28 estaría como la zona de soporte. Si logra aguantarlo, continúa el ascenso. Si rompe, podría corregir hacia los 26.800. Recuerden que estaremos muy atentos a los soportes de corto plazo, como lo es 22 para la acción preferencial de Grupo Argos, que puede continuar con ascensos 23, 23.400, mientras se mantenga ese nivel. La ruptura a los 22 podría generar descensos a los 20.500. Preferencial Grupo Sura. Aquí el punto importante, porque estamos haciendo tanto énfasis en los soportes de corto plazo, el IPC de Estados Unidos. Ese aumento en el IPC de los Estados Unidos genera la posibilidad de tener una menor fuerza compradora en acciones, en especial en lo que sería Estados Unidos activos cíclicos y algo de comportamiento de los activos emergentes. Serían los puntos más importantes. Grupo Sura a los 38 y 37.900 como una zona de soporte. Si lo rompe podríamos descender hacia los 36. Recuerden que tanto Grupo Sura como la preferencial mantienen algo de divergencia en sus indicadores como es el MACD.
el indicador de convergencia y divergencia de los promedios móviles. Si rompe 37.900 podríamos tener presión bajista a 36. Si aguanta podríamos ir a 39.200. Importante esa zona de soporte. Y para terminar, Pacific Rubiales intenta avanzar y romper los 32 en el día de ayer. Acá es importante, vamos a evaluarlo de corto plazo, el 31.400. Mientras aguante el 31.400 hay posibilidad de buscar el 34 y 36. Si rompe los 31.400 volveríamos a tener presión a la baja hacia los 28.800 como escenario probable. 31.300, 31.400 el soporte de corto plazo para Pacific Rubiales. Así que en términos generales, la inflación en Estados Unidos está repuntando, llegando al 2%, la tasa de desempleo ya bajó al 6.3%, así que la Reserva Federal estará mucho más atenta y el mercado mucho más preocupado sobre la velocidad del retiro y el cuánto sería un posible ascenso en tasa de interés por parte de la Reserva Federal. Así que empieza a jugar eso dentro del análisis y por eso deben estar muy pendientes de los soportes de corto plazo. En caso de romperse, quiere decir que el mercado estaría pensando o se está preocupando por los movimientos de política monetaria en la Reserva Federal y la presión bajista podría aparecer. Mientras aguanten esos soportes, seguimos bajo tendencia alcista y el mercado se enfocaría más en el tema de crecimiento. Ese es el punto clave y por eso hicimos tanto énfasis en los soportes de corto plazo. Podría repetir Caracol que no hubo audio, se mantiene sobre los 13. De hecho, acá hay preguntas qué está pasando con Caracol que no despega con los buenos resultados. El problema es que hubo un ascenso muy fuerte en jornadas anteriores, entonces el mercado duda sobre si puede continuar o no el movimiento alcista, pero la tendencia alcista se mantiene por ahora con los 13 como el soporte más importante. Si logra aguantar los 13, puede continuar el sesgo alcista. La confirmación por técnico sería la ruptura del 14. La ruptura del 14 generaría mayor presión al alza. La ruptura de los 13 sí podría generar una presión bajista adicional. Importante esos 13.000 como la resistencia fuerte. El nuevo descubrimiento de Ecopetrol favorece el precio de la acción. No está el tamaño. Cuando vi la noticia no encontré el tamaño de la producción, así que pues, no sé si el mercado vaya a asimilarlo o vaya a tener más correlación con el mercado externo. No obstante, independiente de los fundamentales, la ruptura del 3600 podría aumentar un poco la presión alcista para rebotar un poco más. Repetir Avianca, recuerden los 4000. Avianca sigue siendo los 4000 lo más importante, a ver si hace el pullback o una falsa ruptura y puede volver a tendencia alcista. 4000 el nivel de resistencia importante. Cuando hay capacitación de análisis técnico, ayer hubo algún inconveniente y no pudimos enviar el link, así que ya les estaremos informando la capacitación de análisis técnico. Puede repetir resultados de TV, descenso en utilidades netas a 19.000, aumento del un poco más del 2% de los ingresos operacionales, el EBITDA también aumentó levemente a 150.000 millones, así que por ahora estamos 4.20 como soporte y 4.60 como resistencia. Recuerden que ya les estaremos informando sobre nuestra capacitación de análisis técnico. Usted habla de alta volatilidad, pero ¿cuál es la tendencia alcista o bajista en nuestro mercado? Según las gráficas y según el sentimiento general que lo da el índice Colcap, la presencia de los dos últimos velas, se llaman dojis, son indecisión, o sea que no hay una tendencia clara, estamos en un comportamiento lateral y lo que tenemos que ver es en las próximas jornadas cómo evalúa el mercado lo que es el IPC de Estados Unidos y si volvemos a tendencia bajista o no. Por eso hay bastante indecisión en la mayoría de activos. Siguiente soporte de Canacol, 13.000 sigue siendo el más importante, 12.600, 12.200 los siguientes. Al subir la tasa de interés, ¿le dará tendencia alcista a los bancos y sector financiero? No. Un aumento en tasa de interés por lo general va en contra del mercado accionario por temas tanto de disminución en la demanda agregada a futuro, aumento en los costos financieros y una valoración más baja de los activos, un valor presente neto de los activos más bajo al aumentar la tasa, a lo cual traemos los flujos a valor presente. Así que básicamente el aumento en tasa no es una muy buena noticia para los mercados. ¿Qué acciones se verían muy afectadas con el IPC de Estados Unidos? Componente cíclico en especial. Y si hay una revaluación del dólar, o sea, una devaluación, las que mejor le van serían a las exportadoras. Eso si logramos pasar el 1950 de nuevo en el dólar. Quiero participar en capacitación de análisis técnico. Recuerden que les llega un link exactamente igual al del comité. No hay ninguna diferencia entre el comité y la capacitación. Lo único es la hora. ¿Y qué activos se ven beneficiados con el aumento en tasa de interés? Activos, en el caso colombiano, exportadores serían los más importantes. En el caso de mercados internacionales, activos defensivos como staples o utilities son los que mejor se podrían comportar. ¿Cuáles son las acciones de componente cíclico? Aquellas que sus utilidades derivan del ciclo económico, como construcción, financieros, por ejemplo, ventas de carros, joyería, turismo.
todo lo que tenga que ver con el ciclo económico. Entonces, muy atentos para el día de hoy, soportes de corto plazo. De eso dependerá si el mercado asimila el tema de la Fed como algo malo, el tema del IPC como algo malo o no, o si nos seguimos enfocando por ahora en crecimiento importante. Esos niveles de corto plazo. Muy buen día para todos.